Bienvenidos a todos y todas a este nuevo webinar de la OT Solartis de comunidades energéticas, centrado en cuáles son las barreras y los desafíos y estrategias para avanzar. Antes de empezar, comentar muy brevemente, ¿no?, qué somos desde Solartis. Solartis es una asociación, un clúster de energía solar y sostenibilidad, y representa empresas y entidades de toda la cadena de valor del sector, así como universidades y centros tecnológicos que trabajan en ella. Nuestro objetivo es fomentar la competitividad de las empresas y las entidades que trabajan en el sector de la energía solar y la sostenibilidad, e impulsar su estrategia y modelos de negocio. Formamos parte del ecosistema de CARTES, que es una asociación compuesta por 3 clústeres y alrededor de 300 socios en los ámbitos de las energías renovables, la electrónica, nuevas tecnologías y la iluminación. Desde este año lideramos una oficina de transición energética financiada por el Instituto Catalán de la Energía, el ICAE, que tiene como objetivo ayudar a empresas y entidades y acompañarlas a nivel de asesoramiento técnico, ¿no?, y de formación y capacitación en la implementación de energías renovables, eficiencia energética en las comunidades energéticas. Entonces, este es uno de los webinars que se enmarca en este proyecto. Esta oficina de asesoramiento técnico gratuito, y tenemos una persona responsable que es quien la lleva, que es Ramón Pifarré. Aquí tenéis sus datos de contacto por si tenéis cualquier consulta que os podamos ayudar en estos ámbitos. Y luego también desde Solar estamos en otro proyecto relacionado con las comunidades energéticas, que es un proyecto financiado por la convocatoria del CDT de Ecosistemas de Innovación, y el objetivo es crear un ecosistema de innovación en comunidades energéticas entre diversos actores del sector, tanto empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones, con el fin de impulsar la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas en este ámbito, en la gestión de comunidades energéticas, principalmente centradas en el ámbito industrial. Y bueno, sin más, en este webinar contaremos con la participación de Luis Molano y Isabel Guedea. Luis Molano es de la empresa Senda y es CEO de la empresa Senda Sostenible. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y desde hace años está involucrado en el sector energético, en los últimos como principal impulsor de Senda Sostenible y de la metodología Senda para el desarrollo y lanzamiento de comunidades energéticas en España. Aquí tenéis sus datos y su LinkedIn. He visto que hay un pequeño error, perdona Luis, en el nombre. Y la empresa Senda es una lanzadera de proyectos de transición energética, especializados y enfocados exclusivamente en comunidades energéticas, que permite a administraciones públicas, pymes y ciudadanía generar, consumir y gestionar su propia energía. Y en la segunda parte del webinar contamos con Isabel Guedea, de ENDE, que es directora general y cofundadora de desde 2012. Cuenta con un doctorado en energías renovables y eficiencia energética, un máster en dirección financiera y es ingeniera química en la Universidad de Zaragoza. Y Isabel también es la presidenta de Solartis. ENDEF es una empresa especializada en instalaciones solares y eficiencia energética para hogares, empresas, ayuntamientos y comunidades. Y sin más, antes de darle la palabra a Luis, que será quien empiece con este webinar, vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a tratar qué son las comunidades energéticas, principios básicos y fases de desarrollo. En segundo lugar, cuáles son las barreras y los desafíos de las comunidades energéticas, identificando cuáles son los principales desafíos que enfrentan estas comunidades y cuáles son las estrategias que podemos utilizar para superarlos. En tercer lugar, daremos una visión integral de estas barreras en el ámbito rural y en pequeños municipios. Y finalmente acabaremos con casos de éxito. Comentaros que haremos las dos intervenciones, primero la de Luis y después la de Isabel, y dejaremos las preguntas para el final, ¿vale? Dejaremos un espacio de unos 10 minutos para preguntar. Igualmente podéis ir realizando las preguntas por el chat, si podéis poner el nombre de vuestra empresa y quien realiza la pregunta, y la responderemos al final. Así que sin más, Luis, si quieres dejo de compartir y puedes compartir toda la presentación, que será más sencillo. Vale, pues te lo agradezco porque como tenemos la misma presentación, pues es realmente sencillo. A ver, yo no sé si estáis viendo ya. No, todavía no. Pantalla. Entiendo que ya estáis viendo mi pantalla, ¿verdad que sí? Solo Sí, por lo confirmarlo. único que Fenomenal. no se ve en pantalla completa todavía. No, ahora... no, joder.
hoy lento con el ordenador, ¿no? Ah, Oye, lo bueno, primero, daros las gracias pues a Solartis y a la OTE por dejarnos participar en esta sesión. Segundo, daros las gracias a todos los que estáis aquí porque tenéis un interés claro y concreto sobre el ámbito de las comunidades energéticas, que es a lo que nos dedicamos en Senda. Agradezco mucho la presentación, Clara. No sé si merezco tanto o tanta rimbombancia, pero bueno, la verdad es que sí, nosotros nos dedicamos exclusivamente a comunidades energéticas, no hacemos otra cosa, no hacemos otros modelos que no sean comunidades energéticas porque pues creemos en ello, el origen de la compañía es este y, bueno, pues es a lo que nos dedicamos, ¿no? Además tenemos una cierta trayectoria y una cierta experiencia en todo este tipo de proyectos, con proyectos que ya están en marcha, con proyectos que están en desarrollo y proyectos que están en fases más iniciales. Y nuestra empresa, pues al final lo que ofrece, ahora le mola a todo el mundo llamar el one-stop shop de las comunidades energéticas, ¿no? Bueno, al final es una oferta de gestión integral. O sea, nosotros nacimos como gestores de comunidades energéticas y nos pegamos un tortazo de los buenos, entre otras cosas, porque gestionar cosas que no existen pues es bastante complicado. Entonces, dimos tres pasos para atrás y ampliamos todo lo que es nuestra capacidad y nuestra oferta de producto desde el promover las comunidades energéticas, ayudar a configurar esa idea, a luego desarrollarla de manera completa, tanto a nivel técnico como jurídico, como económico y como de gestión, ¿no? Pero bueno, que me voy a enrollar aquí un montón. Todos los que estáis aquí, más o menos tenéis, supongo que tenéis claro o tenéis un interés claro en qué es una comunidad energética, ¿vale? Aquí tenéis una definición, como vais a tener la presentación, pues oye, luego lo leéis, ¿no? Pero aquí tenéis una presentación de cómo se define por parte de IDAE qué es una comunidad energética, ¿no? Y ahí abajo tenéis un poco alguna desgranada esa definición de qué es una comunidad energética, por ponerle contexto. Prometo ir muy rápido para no enrollarme en esto y meternos en el foco, ¿vale? Que son las barreras y los desafíos. Al final, una comunidad energética tiene una titularidad, es un modelo energético propio, local, para un municipio, para un polígono industrial, para un barrio, depende de la dimensión que le queramos dar y la ambición que tenga el proyecto. Y lo constituimos a través de una entidad jurídica propia, que va a ser quien va a asumir derechos y deberes, ¿vale? Con algunas características, pues que tiene una participación abierta y voluntaria. Esto no quiere decir que sea el ejército de Pancho Villa, ¿eh? O sea, esto no quiere decir que, pues yo voy a pertenecer a la comunidad energética de Vilanova y la Geltrú, ¿no? Porque yo no vivo en Vilanova y la Geltrú, no tiene sentido. Entonces, es abierta, voluntaria, es democrática, está controlada por los socios, pero tiene algunos requisitos como todo. O sea, tiene sentido, ¿vale? El objetivo que tiene una comunidad energética, proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Importante, por favor, aunque lo vamos a ver en diapositivas, no confundamos comunidad energética con comunidad solar o comunidad energética con autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo, la generación solar, será la punta de lanza y será quizá el por donde vamos a empezar todos. Pero una comunidad energética tiene muchas otras posibilidades. De hecho, estamos desarrollando proyectos en las que estamos haciendo medidas de eficiencia energética, cambiando calderas de gas por aerotermia. Estamos haciendo infinidad de actuaciones. En Madrid, por ejemplo, ahora estamos con el plan Rehabilita y estamos haciendo envolventes térmicas en edificios. O sea, una comunidad energética tiene la posibilidad de desarrollar todo tipo de proyectos que tengan que ver con la transición energética, siempre con la perspectiva de ahorro y eficiencia, la perspectiva de mejora medioambiental y la mejora social para el ecosistema social. Y aquí también pongo un punto adicional, por ser muy claro. No confundamos social con que sea un proyecto que no vaya a generar un rendimiento económico para sus miembros. Desarrollamos proyectos en polígonos industriales, donde el objetivo social es mejorar la competitividad de las empresas que hay en ese polígono industrial. Pero también lo hacemos en barrios en las que hay, pues, por ejemplo, familias en situación de vulnerabilidad. O sea, la comunidad energética va a poder desarrollar sus propios fines y va a aplicar ese modelo energético a aquellos miembros que estén vinculados o dentro de las comunidades energéticas. Y espero haber hecho esta introducción porque lo que sí me gustaría es que lo aterrizarais todos a cómo os apela. Es decir, oye, no, yo soy una familia dentro de un barrio, yo soy una empresa dentro de un polígono industrial, o soy un comercio dentro de un barrio, o soy un ayuntamiento y lo que quiero es promover este tipo de cuestiones en mi municipio, etcétera, etcétera, etcétera.
hay un modelo de comunidad energética adaptado a vuestras necesidades y vuestro potencial, ¿vale? No todas las comunidades son exactamente iguales. Cada comunidad es un proyecto en sí mismo, ¿no? Y un poco por acabar toda esta definición, algunas características más. Y es que, a diferencia de otros modelos, el modelo energético, las instalaciones van a ser vuestras. Cuando digo vuestras, me refiero a de la comunidad energética. No va a venir un inversor tercero, no va a venir Repsol o Iberdrola o otra pequeña energética a invertir y a desarrollar y llevarse el rendimiento de ese modelo energético, sino que el rendimiento será de la comunidad energética y, por tanto, de todos los miembros que pertenezcan. Y eso lo hace más factible y más rentable, porque el 100% del rendimiento económico en términos de ahorro, el 100% del aprovechamiento en términos medioambientales y sociales, se va a quedar en la localidad, en el polígono industrial o donde estemos desarrollándolo, ¿no? Y siempre con esa característica sin ánimo de lucro. La comunidad energética no tiene ánimo de lucro, no va a generar beneficios para repartir a sus miembros. Eso no quiere decir que no esté desarrollando un rendimiento económico en forma de ahorro, que es para lo que las desarrollamos, ¿vale? Algunas características más, y aquí con esto resumo un poco cuál es nuestra visión de una comunidad energética, para intentar hacerlo un poco más entendido. Al final es un modelo energético en el que entra generación, distribución de esa energía, reparto de esa energía y reducción de consumo o consumo de esa energía, que va a ser más barata, porque la vamos a generar y va a ser nuestra propia energía, y más eficiente y más sostenible, pero es nuestro modelo energético, en el que pueden pertenecer y van a tener el protagonismo, van a llevarla donde ellos quieran las empresas de ese municipio, las instituciones públicas de ese municipio, de ese polígono industrial o los vecinos. Solo estas tres tipologías de personalidades jurídicas van a pertenecer y van a gestionar y van a ser titulares de la comunidad energética. ¿Pueden pertenecer? Esta es una pregunta muy típica. ¿Pueden pertenecer grandes empresas a una comunidad energética? Sí, pueden pertenecer, pero con un formato, digamos, más testimonial. Por ejemplo, no pueden tener capacidad de manejar la comunidad energética o no pueden tener la capacidad de votar. O sea, se las puede limitar para que también puedan pertenecer. ¿Y nosotros de qué nos ocupamos como Senda? O como lo hará en DeFi y luego os lo explicará también, ocuparnos de convertir, y ese es un poco nuestro leitmotiv como compañía, convertir una iniciativa en una realidad. No nos veáis como una startup, ni nos veáis como una energética. No, nosotros somos una pyme que nos dedicamos a alguien que tiene una iniciativa y que tiene la capacidad de tracción sobre esa iniciativa, convertirlo en una realidad, ¿vale? Os pongo algunas características adicionales, ¿no? Comunidad energética como modelo energético propio, ¿no? Porque puede tener diferentes actuaciones, como hemos dicho, en generación, reducción de la demanda, en distribución, en eficiencia energética y además con un modelo propio, ¿no? Que es una organización colectiva que nos va a permitir mayor eficiencia. Y pongo algunos ejemplos muy tontos y muy simples para que todos entendamos lo que hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, ejemplos típicos: un colegio, un instituto, al final durante el mes de julio y agosto está cerrado. Si tenemos unos paneles dentro de ese colegio y estamos dentro de un régimen de autoconsumo colectivo, lo que vamos a hacer es que toda la energía que se genera en ese colegio, que a lo mejor durante el resto del año se está llevando el 80% de lo que genera esa instalación, pues durante los meses de julio y agosto esa energía la vamos a enviar virtualmente a, pues me lo invento, a los motores de la piscina en término municipal, o lo vamos a enviar a las cafeterías que tienen las cámaras frigoríficas y los aires acondicionados puestos a tope, o donde realmente se haga ese consumo. Y vamos a aprovechar al máximo toda la energía que generemos, porque vamos a tener multitud de consumidores con multitud de perfiles, con lo cual son modelos mucho más eficientes, ¿vale? Un puntito más y entro en todo lo que tiene que ver con lo que nos lleva aquí, ¿no? Con el tema de las barreras y los retos, ¿no? Que me gustaría desmitificarlo, ¿no? O sea, os ponía el ejemplo de comunidad energética versus autoconsumo colectivo. Bueno, al final en una comunidad energética es una unidad de gestión que está viva, que tiene sentido en el presente y en el futuro, no solo limitada a una tecnología como puede ser la tecnología fotovoltaica, sino a todo lo que queramos hacer, a todo lo que queráis hacer, a todo lo que realmente tenga sentido para vosotros, siempre en esos términos. Ahorro en la factura energética, mejora en el ámbito de la sostenibilidad y medio ambiente y mejora en el ecosistema social o el ecosistema local, ¿no? Entonces, eso es algo que también nos va a aportar frente a otro tipo de modelos como es el autoconsumo colectivo.
4 principios básicos y cuando al menos en Senda gestionamos los proyectos siempre nos ocupamos de que esto se cumpla, ¿no? Estos principios son, y empiezo por el final, o mejor dicho, de derecha a izquierda, al revés de como habitualmente lo hacemos. Primero, los proyectos de comunidad energética se hacen para el desarrollo local, se hacen por este municipio o por este polígono industrial o por este barrio, para este barrio y con este barrio. No se hacen para que tenga un rendimiento fuera del ámbito local que estamos gestionando. Segundo, el modelo es vuestro. Hay un empoderamiento, existe ese concepto de prosumidor en el que vais a ser vosotros los que vais a producir vuestra propia energía. Nosotros lo vamos a facilitar todo, pero sois vosotros quienes vais a generar esa energía y quienes vais a tomar las decisiones y vais a llevar ese modelo energético hasta donde queráis. Tercero, solo en el ámbito de la generación distribuida, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, no vamos a hacer nada, no vamos a poder poner una pequeña central térmica o una caldera. No, aquí la idea es movernos hacia la electrificación y hacia el ámbito de la sostenibilidad. Y cuarto y último, pero el más importante para mí, y es el que nosotros siempre decimos en esta compañía que lo que no son cuentas son cuentos. O sea, lo que no puede ser es un proyecto precioso que no genere un rendimiento económico en formato de ahorro para sus miembros, porque el proyecto podrá ser precioso, pero necesitamos que genere un rendimiento y que genere unas eficiencias. Y a partir de ahí, a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Voy a ir muy rápido. Nosotros, la metodología que hemos desarrollado en estos 4 años y medio desarrollando comunidades energéticas y que nos permite ser ágiles y traccionar los proyectos es dividir los proyectos en estas 3 fases. Una fase inicial en la que hacemos todo lo que es, definimos el proyecto, nos juntamos con quien es el promotor y definimos cuál va a ser la ambición en base a cuáles son las necesidades y cuál es el potencial. Acabamos de cerrar ahora mismo un proyecto en Almería y claro, en Almería no estamos hablando de mini hidráulica, en Almería no estamos hablando de que el impacto va a ser en las calefacciones. Ahora, en Almería hay una cantidad de sol, pero es que estamos trabajando con Aragón y en Aragón tenemos la posibilidad de poner en marcha una pequeña mini hidráulica y tenemos la posibilidad de cambiar calderas de gas por aerotermias. Os lo digo porque cada proyecto tiene que ser personalizado en función a su potencial y a sus necesidades, ¿vale? No tiene nada que ver cuando desarrollamos un proyecto para un polígono industrial que cuando lo desarrollamos para un proyecto más orientado a la ciudadanía, porque las necesidades de las empresas y de los ciudadanos son diferentes, aunque se pueden combinar. Cuando ya tenemos claro cuál es la ambición del proyecto, hay que bajarlo a tierra. Y bajarlo a tierra es modelizarlo técnicamente, identificar todas las instalaciones y qué se va a hacer y cuánto van a rendir energéticamente, modelizarlo económicamente, es decir, bueno, ¿y esto cuánto va a costar y cómo se va a pagar? ¿Cómo vamos a hacerlo en una realidad también económica? ¿Y cuánto rendimiento en formato de ahorro va a generar a los miembros de la comunidad energética? Hay que tener un muy buen plan y muy bien detallado. Y también un modelado jurídico que incluye, pues si hay participación municipal, cómo va a ser esa participación municipal, protegiendo al ayuntamiento, sabiendo que el ayuntamiento no va a tener una parte mayoritaria, sino que lo que va a hacer es promover y luego participar en la comunidad energética, pero que no será, digamos, quien gobierne de manera mano de hierro, sino que tiene que dar participación al resto de miembros, ¿no? También todo lo que tiene que ver con la cesión, porque es muy habitual de ubicaciones públicas para que se desarrollen las instalaciones. También con ese modelo de gobernanza y operativo que nos va a permitir que saber cómo va a funcionar a posteriori, ¿no? Se constituye y se desarrolla y se socializa el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que se le da la divulgación para que todo el mundo que quiera y esté dentro de los parámetros de la comunidad energética se pueda apuntar, ¿no? Una vez que tenemos claro el proyecto y lo tenemos bien definido y está visto bueno para todas las partes, lo ejecutamos, lo construimos, tanto técnicamente como de captación de todos esos miembros y gestión de todos esos miembros. Y una vez que ya están en marcha las instalaciones, gestionamos su ciclo de vida. Y aquí empieza todo un proyecto sin fin, ¿no? Porque el proyecto crecerá, el proyecto cambiará, el proyecto evolucionará, será más grande o será lo que vosotros, como miembros de la comunidad energética y promotores, queráis. Y así es como lo hacemos, aunque parezca un poco y hayamos pasado muy rápido, eso es sobre todo un poco el secreto de nuestra metodología, que la compartimos encantado con todos vosotros si os sirve de ejemplo, ¿no? Y este es nuestro, igual que os decía que nuestra visión es la de modelos energéticos locales, nuestra misión es esta. Nosotros nos dedicamos nada más que a esto, a convertir buenas ideas e intenciones en realidades, no dejar que esas intenciones se mueran y poner todos los recursos necesarios a todos los niveles para convertirlo en una realidad.
Y hecha esta introducción en la que más o menos espero que todos tengáis más o menos claro qué es una comunidad energética y cómo llegan, vamos a hablar del tema principal, ¿no? Oye, las barreras y los desafíos, ¿no? ¿Cuáles son esas barreras y esos desafíos? Y yo intentando ser algo más innovador y alineado con la última, lo que dije es, oye, ¿y si se lo preguntamos a todopoderoso ChatGPT, que lo sabe todo? Y eso es lo que hice. Y aquí es la respuesta que me dio. Mirad, cuando le preguntas a ChatGPT, que tiene un gran conocimiento y que se lee un montón de cosas, cuáles son esas barreras para que se desarrollen las comunidades energéticas, me dijo que principalmente eran cuatro. Barreras de tipo normativo o jurídico, barreras económicas, barreras técnicas y barreras sociales. Y me dio un detalle de cada una, ¿no? Pero al final, cuando Clara me planteó esta temática, estoy bastante de acuerdo. Y seguro que Isabel, o espero que coincida conmigo en que fundamentalmente estas son las barreras. Pero aquí tenéis un poco el detalle de cada una de ellas, ¿no? Pues en el ámbito normativo dice, no, es que no hay suficiente regulación o no es muy clara o no es muy específica. Además hay mucha burocracia y hay mucha incertidumbre regulatoria. En las barreras, ay, perdón, ahí está mal puesto. En las barreras económicas habla de, oye, los costes iniciales de puesta en marcha, el acceso a la financiación y también un poco la rentabilidad limitada que tiene, porque al final ser un pequeño productor, pues oye, tiene un pequeño productor tiene una rentabilidad limitada, ¿no? Más barreras de tipo técnico o de infraestructura. Oye, la limitación de la red de distribución, porque es que no hay puntos de conexión. O, bueno, seguro que alguno sabéis de lo que hablo. O la falta de interoperabilidad y digitalización. Bueno, pues ahora hablaremos de ello. Y por último, me hablaba también de barreras de tipo social y cultural, ¿no? La falta de conocimiento. Y, joder, pues mira, aquí tenemos una oportunidad de dar a conocer qué son las comunidades energéticas y luego Isabel nos pondrá algunos ejemplos de realidades y que nos tienen que animar, ¿vale? Todo lo que es la complejidad operativa, bueno, pues para eso también hay soluciones y la desconfianza de este tipo de modelos colectivos. Y yo una vez que veía todo esto que me decía ChatGPT, yo decía, joder, pero ¿estos son barreras reales o son mitos? Me gustaría devolveros la respuesta de que yo estoy más en la línea de que son mitos y como creo que demostramos en nuestro día a día y con proyectos que están en marcha y funcionando perfectamente o como los que os va a enseñar posteriormente Isabel, yo creo que está más en el lado de los mitos. Son autobarreras que nos ponemos para no tomar la iniciativa, para no hacerlas, ¿no? Porque, ahí va, perdonad, porque cuando em, yo revisaba todo esto, fijaros que os he transformado el detalle que me decía ChatGPT y que está muy bien traído y que es muy típico y tópico, las he puesto en colores. Algunas verdes y otras más, no son rojas, sino, porque ahí no se ve muy bien el color, sino naranjas, ¿vale? Cuando hablamos de las barreras normativas y administrativas, es cierto que falta y que se puede mejorar la regulación y que hay cierta incertidumbre y que hay mucha burocracia, pero no son una barrera. Y la demostración es que ya hay proyectos en marcha. Cuando hablamos de tipo económico, los costes de puesta en marcha, mirad, cuando tenemos un proyecto de este tipo, normalmente, y es un ayuntamiento o una institución pública la que nos pide que lo pongamos en marcha, estamos hablando de un contrato menor, estamos hablando de que poner en marcha una comunidad energética no es realmente caro para todo lo que puede llegar a generar después. El acceso a la financiación es mejorable, pero ya existe. De hecho, nosotros hemos desarrollado un producto financiero específico para comunidades energéticas que implica que no haya que aportar nada por parte de los miembros, sino que con parte del ahorro que se va a generar se repague la financiación que pide. Con lo cual, tampoco es verdad, es un mito. La rentabilidad limitada. Hombre, la rentabilidad es como todo en la vida. O sea, lo que no podemos es pedirle peras al olmo, pero sin duda que estos modelos son positivos en términos de rentabilidad. Por poco que te generen, siempre vas a tener un mayor ahorro de lo que estás teniendo y además es tu propia energía, es tu propia decisión y es verdad que no, o sea, o mejor dicho, no es verdad. La rentabilidad en formato de ahorro está entre los 35 hasta los 55, 65. Desde mi lado, y esto es una opinión, huid de aquellos que os dicen, no, es que te vas a ahorrar el 80, el 90% de tu factura. Bueno, o sea, eso me cuesta creerlo, pero ahorros reales, concretos en la factura energética entre el 35 y el 55-60 sí que son reales. Os lo podemos demostrar con proyectos reales, ¿no? Cuando hablamos de barreras técnicas, de nuevo, mejorables, pero hay mucho por hacer y más con lo que está cambiando.
hace una semana se ha publicado en el BOE ya, que nos acaban de ampliar el rango de compartir energía en formato de autoconsumo hasta los 5 kilómetros. Nos están hablando de que van a simplificar y que se están simplificando las tramitaciones administrativas y de red hasta los 500 kilovatios. Hombre, pues tenemos unas mejoras más que importantes, con lo cual no dejéis, por favor, de pensar que esto no son barreras, sino que son más bien mitos o autobloqueos, ¿no? Y por último, y el más importante, el de las barreras sociales y culturales. Y fijaros que ahí tengo dos en naranja, ¿no? Uno es la falta de conocimiento y concienciación. Pues para eso están estas sesiones, para animaros y para que os contemos ejemplos reales. Y otra, la desconfianza de los modelos colectivos. Pues probablemente en diferentes zonas hay más modelos colaborativos, más cooperativas en el entorno agrícola, ganadero, etcétera, etcétera, que no en otros países. Pero también tenemos que superar esas barreras, ¿no? Con lo cual, a mí me gustaría más hablaros no de barreras, que yo creo que son más mitos, sino de los desafíos y las oportunidades. Y hay desafíos y hay oportunidades tanto en el ámbito normativo, en el económico, financiero, en el técnico y infraestructuras y también en el social y cultural. Y como tengo muy poquito tiempo más, o sea, voy a pasar muy rápido de ellos, pero por supuesto que hay desafíos, hay mejoras, pero pensad que por mucho que necesitemos y que estemos insistiendo, nosotros estamos también dentro de UNEF y formamos parte del grupo de soporte de comunidades energéticas del MITECO, joder, por supuesto que hay cosas que son mejorables, pero que eso nos pare en ningún caso para llevar adelante los proyectos. Tenemos regulación más que suficiente como para dotar de seguridad jurídica a los miembros, a los ayuntamientos, a las instituciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Existe regulación más que suficiente, mejorable, pero ya existe más que suficiente. En el ámbito económico, por supuesto, necesitamos y yo creo que el hecho de que vengamos aquí y os contemos proyectos y experiencias reales os tiene que animar porque por supuesto que falta que entre la gran banca a ayudar y a apoyar, a financiar este tipo de proyectos, pero ya existe la capacidad de financiación y nosotros somos un ejemplo, ¿no? O sea, sobre todo que haya una voluntad real para llevarlo a de cabo, ¿vale? Que no nos quedemos en esas barreras que nos autolimitan. Es un desafío, pero es factible. Pasa exactamente igual en el ámbito técnico. Claro que queremos mejoras en la red de distribución, claro que queremos inversiones por parte de la distribuidora para tener más puntos de acceso y conexión, claro que queremos escalar en volumen. Ahora todos los proyectos que hay de comunidades energéticas son relativamente pequeños. Nosotros el más grande que manejamos es un proyecto de 3,5 megas. Claro que queremos escalar en volumen, claro que queremos escalar en tecnología, pero basémonos en la experiencia. Y por último, en todo lo que eran barreras de ámbito de la interoperabilidad o digitalización, eh, es mejorable. Pero ya tenemos tecnología que nos permite monitorizar, controlar, optimizar todos esos flujos energéticos. Ya existe la tecnología, ¿no? Y quizá me quiera parar un poquito más, porque es en el que supongo y espero que quienes estáis atendiendo a este webinar tengáis más impacto, ¿no? Más posibilidad, y es en el ámbito social o cultural, ¿no? Necesitamos que seáis valiente y que pongáis en marcha o que nos pidáis que os ayudemos a poner en marcha estas iniciativas. O sea, tiene que haber una voluntad real en el ámbito tanto público como privado. Y para eso estamos nosotros, DEF, Solartis, cualquiera, para ayudaros a, como dice un poco nuestra misión, ayudaros a convertir esa iniciativa en una realidad, ¿no? Y que fomentemos esa cultura asociativa. Yo siempre pongo los mismos ejemplos. He puesto el del colegio antes, pero también os pongo otro. Mirad, en un pequeño municipio, ¿qué será mejor hacer? ¿40 pequeñas instalaciones de entre 1 y 3 kilovatios o hacer 3 instalaciones de 200 kilovatios? Claramente va a haber una economía de escala, claramente va a haber una optimización de esos flujos energéticos, vamos a poder darle un mejor uso, un uso mucho más intensivo, va a haber todo tipo de eficiencias y además vamos a romper con las barreras de no, solo va a poder acceder a la instalación aquel que tiene su propia cubierta y no el que vive en un bajo o el comercio que está en un bajo de un edificio. Vamos a abrir esas oportunidades a todo el mundo, pero para eso necesitamos un poco esa mejora o esa perspectiva de voluntad real en el ámbito del desarrollo, ¿no? Y no quería yo em,
extenderme mucho más y sí intentar dejar en la medida de las posibilidades tiempo para que nos preguntéis lo que queráis, que nos preguntéis desde la experiencia que nosotros a día de hoy estamos llevando a cabo y que son reales y que os tienen que animar a que si otros lo han hecho, vosotros también podéis hacerlo y que estamos aquí precisamente para acompañaros, para llevaros de la mano y haceroslo todo muchísimo más sencillo. No me extiendo más para dejar tiempo tanto a Isabel como a las preguntas adicionales, así que y además me callo que sé que tengo aquí un poquito de ruido. Muchas gracias, Luis. Pues damos paso a Isabel. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Se ve? Sí, bueno, sí, vale, perfecto. No, que como antes no se veía bien. Bueno, pues yo soy Isabel, soy la directora de ENDEF y desde ENDEF gestionamos una oficina de transformación comunitaria. En esta oficina de transformación comunitaria que llamamos Participa Energía, pues formamos un equipo de 3 entidades. Disculpad que esta diapositiva es vieja y tiene el logo antiguo, digo que antes habéis visto el otro. Y entonces estamos nosotros, que somos de ENDEF, que somos una ingeniería instaladora que ha trabajado mucho el tema del autoconsumo. Nosotros, pues no nos pasa como a Luis, sí que nuestra área de negocio ha estado siempre muy centrada en la energía solar distribuida y cuando la figura de la comunidad energética comenzó a, digamos, a entrar en España, pues de manera natural, ¿no? Por haber trabajado tanto esa energía solar distribuida, pues por ejemplo en Aragón tenemos más de 600 instalaciones de autoconsumo, ¿no? Pues nos empezaron a llamar. Y nos empezaron a llamar y por eso cuando el IDAE sacó la ayuda de oficinas de transformación comunitaria para acompañar a todas las comunidades energéticas en todo este camino que ha comentado Luis, pues nos presentamos. Nos presentamos junto a una cooperativa que nació de Lupo de Jiloca, que luego lo explicaré, de que Lupo de Jiloca ha sido la primera comunidad energética que se ha puesto en marcha en Aragón, ¿vale? Y con un equipo de participación. Y ahora os explicaré por qué, porque en todos estos procesos de comunidades energéticas pues hay un punto muy humano, muy social que hay que trabajar, sobre todo, bueno, pues cuando estamos hablando de comunidades energéticas que parten de la ciudadanía, ¿no? Que igual en el ámbito empresarial pues tienen otro perfil que nosotros no hemos trabajado. Estos son algunos de nuestros números de hace un par de meses, pero que más o menos rondamos estas cifras. Nosotros trabajamos principalmente en Aragón y en Guadalajara con esta oficina de transformación porque los de Guadalajara tienen una realidad territorial muy parecida a la nuestra de despoblación y además nos llamaron y nos pidieron que les acogiéramos, ¿no? En nuestra oficina nos conocían y nos dijeron por favor si podíamos incorporarlo dentro del proyecto cuando se enteraron que íbamos a presentar. La realidad de Aragón es que tiene como unos 730 municipios y, claro, 200 de ellos con menos de 100 habitantes y el 85% con menos de 1000. Entonces, nos diferenciamos mucho en este territorio de otro tipo de comunidades energéticas que, por ejemplo, nosotros vemos pues, en Madrid, Valencia, Navarra o en el País Vasco, ¿no? Que se están impulsando, que son mucho más grandes y ahora veremos qué diferencia hay, ¿vale? Hemos estado dando charlas pues, por un montón de pueblos y que igual dicen, bueno, pues 1000 personas, 93 personas, que igual no son cifras, ¿no? Si tú lo comparas, pues yo qué sé, con las redes o con igual otros lugares, no parecían mucho, pero estamos hablando de pueblos con muy poquita población, ¿no? Y que en cada charla, bueno, pues aquí he puesto algunas fotos, pues van 15, 20 personas, etcétera. Entonces, ¿no? Para llegar a ese alcance de gente, pues hemos hecho mucha labor de campo porque además en el ámbito rural, ¿no? Pues te quieren ver la cara, o sea, no vale una, ¿no? Como un webinar, ¿no? Una vez con frente a ellos, quieren verte la cara, quieren preguntarte, quieres ver el tejado, etcétera. Entonces, desde el principio, para un poco enganchar a la gente, sí que se necesita, o nosotros hemos detectado que se necesita esa presencia. Desde la Oficina de Transformación Comunitaria Participa Energía, como que al principio estructuramos lo que eran los pasos que teníamos que dar dentro de la comunidad energética en 5 grupos, ¿vale?
construir equipo, constituirse, definir los objetivos, hacer una instalación o lo que se decida hacer, que como ha dicho Luis, pues hay muchas posibilidades, no solo es el autoconsumo, ¿no? Hay compras colectivas de biomasa, de aerotermia, pues cargadores eléctricos compartidos, etcétera, y luego la gestión de la comunidad. Nosotros como buenos ingenieros inicialmente los ordenábamos, ¿no? Mucho de primero el equipo, luego la constitución. Luego nos dimos cuenta que en los procesos que pueden estar en torno a un año o dos se van mezclando, ¿no? Este orden pues no es un orden tal cual, sino que tiene lugar pues todos los procesos, excepto la gestión, que llega más una vez hecho todo el proceso, los demás se van mezclando. ¿Y qué barreras, ¿no? o desafíos vemos que hay diferentes si nos comparamos con otros lugares más urbanos o más poblados? Pues la parte de construir equipo, bueno, pues nos encontramos con una población en los pueblos mayor. Mayor, algunos con conocimiento, otros no. El conocimiento varía mucho, tenemos gente que sabe un montón, ¿no? Y gente que no, pero con ganas de tirar. Pero sí que en general la gente es mayor y entonces como que se plantea decir, jo, pues igual dentro de 5 años a ver si estoy yo aquí, ¿no? Sí que es verdad que por otro lado hay mucha gente mayor que dice, oye, pues yo esto pues se lo dejo a mis hijos, mis hijas, ¿no? A mis nietas. Como que tienen esa visión de crear un proyecto colectivo que pueda favorecer al pueblo y dejarlo, ¿no? Para eso. Eso es una de las primeras barreras. Y luego que suelen ser pocos. Al final, en las comunidades energéticas hablamos mucho del grupo motor, ¿no? Que es como el grupo ese que tira inicialmente. Entonces, ese grupo motor, claro, cuando tú tienes una comunidad energética igual de 15 o 20 personas y el grupo motor son 2, claro, pues el grupo motor está saturadísimo, ¿no? No es como en otros sitios que es más fácil repartir las tareas. Y como las comunidades energéticas tienen como muchas patas que hay que abordar, pues eso también en el mundo rural es algo que cuesta. El tema de la Constitución, pues como ha dicho Luz, bueno, puede ser cualquier tipo de entidad jurídica. Generalmente la asociación y cooperativa suelen ser las figuras que mejor responden a esa participación abierta, ¿no? Y ese control de los socios repartido, etcétera. Pero nos pasa lo mismo, los gastos fijos de esa constitución, pues al final, cuando es un pueblo pequeño, pues carga mucho, ¿no? No es lo mismo dividir pues, los gastos de mantener una asociación, una cooperativa entre 100 que entre 20. Entonces, eso es otra de las barreras que vemos en ese sentido. Sí que es verdad que con esto de los 5 kilómetros, que hay muchos pueblos pues, que están esperando a ver si se valida en el Parlamento, hay pueblos que están pensándose unirse, ¿no? Para reducir un poco los gastos de esa parte de tener una nueva asociación o cooperativa que tienen que mantener entre unos pocos. La parte de definición de objetivos de alcance no suele ser diferente a otros sitios. La mayoría, aunque hablamos de que las posibilidades son muchas, la mayoría empiezan con autoconsumos colectivos, que no hay que confundir, como ha dicho Luis, con las comunidades energéticas, pero es un poco la herramienta, ¿no? Que se tiene. Al final la fotovoltaica es una tecnología pues, muy robusta, pues rentable, que te va a producir ahorros, entonces es como muy fácil empezar por ese tema. Pero por contra nos encontramos, claro, que no, como que nos tenemos que nos vemos limitados a ese autoconsumo colectivo, que sí que es verdad que hay normativa, pero no nos permite ser realmente unos agentes del sistema, ¿no? Al final, si tú vas a las definiciones de comunidades energéticas, debería ser un agente del sistema eléctrico que pudiera intercambiar energía, comercializar, etc. Bueno, pues de momento podemos autoconsumir, ¿no? Y regirnos por esa parte. Otra de las partes o que en algunos sitios nos hemos encontrado con varias cuando se decide hacer ese autoconsumo, etcétera, la parte de la instalación. Claro, hay en muchos pueblos que tú piensas, bueno, aquí hay mucho espacio, aquí no hay problema, pero los tejados son pequeños, no todos tienen polideportivos. Si hay polideportivos, perfecto, porque se va al polideportivo, pero en pueblos muy pequeños a veces no hay instalaciones, ¿no? Que puedan abarcar, yo qué sé, pues 50 o 60 kilovatios. Entonces se plantea ir sobre suelo, pero los suelos, la mayoría son rústicos porque no tienen suelo industrial, entonces la limitación, volvemos a esos 500 metros, entonces, y ahí ya pues empieza el lío. Entonces hay unas casas que se quedan fuera y entonces ¿qué hacemos? Etcétera, ¿no? Entonces
eso, en la parte de instalación nos encontramos con otra realidad, ¿no? Cuando el pueblo o el ayuntamiento está involucrado y sí que pues entre una nave, un polideportivo se consigue un tejado perfecto, pero cuando se tienen que ir a suelo volvemos a tener esa limitación de distancia y a veces son pues pueblos alargados, incluso pueblos que tienen como diferentes núcleos, ¿no? Que esos 5 kilómetros les vendría muy bien, pero sin embargo por tener suelo rústico pues no pueden acogerse. Otra de las desventajas, ¿no? Podríamos decir que se tiene en el mundo rural es que en las grandes ciudades, bueno, grandes, que yo conozco sobre todo pues Zaragoza, Huesca, Teruel, pues por ejemplo, pues, cuando te pones una instalación fotovoltaica tienes reducción del IBI, ¿no? Durante X años tienes licio, creo que sobre el pago de la licencia, pues también tienes una unificación, etcétera. Son los pueblos no está, porque al final es como un ingreso que ellos tienen para el ayuntamiento y esas medidas no se han implementado, ¿no? Y si dejan de ingresar X casas del IBI, bueno, pues para ellos es significativo esa bajada. Entonces, eso es otra de las cosas que en la parte de instalación ¿no? En la parte económica, pues se ve afectado. Y luego llega pues la gestión de la comunidad, que ahí volvemos un poco al inicio, ¿no? Cuando son poquitos, pues es verdad que se encuentran un poco como falta de manos, ¿no? De tirar del carro, el relevo no es tan fácil, ahora lo veremos cuando se explicará alguno de los casos, ¿no? Que dicen, bueno, pues imagínate que empiezan 4, pues luego no hay tanto relevo para que haya otros 4, ¿no? Tirando. Y luego también hemos detectado que salen mucho los conflictos en los pueblos, al final hay mucha convivencia y hay conflictos por otros temas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la energía. Y esos conflictos se ven reflejados, ¿no? Dentro de los grupos de trabajo y la comunidad energética, y eso es una parte también pues, que hay que gestionar. Bueno, he resumido un poco la diferencia, ¿no? De que vemos en esos 5 pasos en el mundo rural. Aquí tenía un poco barreras detectadas que vemos en general, no solo en el ámbito rural o en las zonas más despobladas, sino en todas las comunidades energéticas que estamos acompañando. En Aragón, Guadalajara, donde estamos más ubicados nosotros, pues hay una falta de cultura participativa que otras comunidades, por ejemplo, igual Navarra, País Vasco, Cataluña, no tienen tanto. Sí que esa cultura participativa la tienen más asentada, ¿vale? Esa parte de trabajar juntas, la gestión de los conflictos también cuesta y luego, pues lo que he comentado de la despoblación. Barreras técnicas tenemos el tema de las cubiertas o los sitios disponibles y ahora os explicaré varias, ¿no? 2 o 3 casos que tenemos, algunos se han conseguido vencer, otros que están atascados. Y luego una de las partes también en los pueblos pequeños que no he comentado, que a los ayuntamientos falta personal y formación. Entonces, sí que es verdad que desde las OTCs como que estamos acompañando en todo el proceso, pero hay pasos como que les dan a veces miedo, decir, pues hacer un contrato de cesión de una cubierta, ¿no? Decir que igual los otros se enfadan, no sé qué, no hay técnico, el alcalde además está con su propia empresa, es alcalde y luego encima está metido en 1000 fregados ya del pueblo, entonces como que es verdad que cuesta un poco que hagan ciertos movimientos que en otras ciudades pues se hacen más ágiles porque tienes un técnico, tienes un secretario toda la semana y se mueve de manera más rápida. Y luego, bueno, pues los casos que se están materializando, pues la puesta en marcha cuesta bastante. La puesta en marcha, no de la instalación de ponerla, digamos, en marcha, sino al final que cuando hacen un autoconsumo colectivo, que es por la normativa más o menos que la del Real Decreto 244, que están haciendo todos los que hacen autoconsumos colectivos, pues claro, los tiempos entre que se pone en marcha y tú lo ves reflejado en tu factura, pues con la distribuidora hay una pelea, ¿no? de muchas comunicaciones, no es fácil comunicarse con la distribuidora y eso pasa a nivel general, no solo en el mundo rural. Es curioso, de hecho, una de las ventajas de eso sí que lo tienen cuando tenemos alguna zona en Aragón que tienen pequeñas distribuidoras, que más en las matas tenemos, en Cerres también, y esas distribuidoras tienen tiempos mucho más rápidos y esa parte sí que es cuando nos encontramos con una distribuidora local, igual en 2 meses
ya están apareciendo las compensaciones en factura de las unidades energéticas. Y en cambio, cuando estamos con distribuidoras más grandes, ¿no? Que las principales que operan en el territorio, pues a veces tardamos un año, ¿no? Y un año y pico incluso. Ahora os explicaré el caso de Luco, que fue el primero, ¿no? Que acompañamos nosotros. Luco, bueno, pues Luco Ejiloca arrancó en 2021 cuando casi nadie hablaba de comunidades energéticas. Nos vinieron a nosotros un poco por ese posicionamiento que digo del trabajo de autoconsumo que llevábamos hecho desde hace tiempo y nos dijeron que querían formar una comunidad energética y nosotros, bueno, pues que creemos en este modelo, ¿no? Distribuido y nos lanzamos a ello. Luego es verdad que se ha oído mucho comunidades energéticas, etcétera, pero Luco, al menos en el territorio aragonés, ha sido una gran referencia, ¿no? Porque fue la primera antes de que hubiera ayudas de nada, antes de que hubiera OTCs ni nada. Luco depende de Calamocha, eso es otra de las cosas, es una pedanía. Tiene 75 habitantes censados y depende de Calamocha. Y eso también pasa en muchos pueblos, ¿no? Que son barrios rurales o pedanías que dependen de un ayuntamiento que no está ahí, que no está viendo la realidad y hasta que el ayuntamiento apoya o no bloquea, también hay un trabajo social detrás que hay que hacer. Esta comunidad energética arrancó en 2021 pues con el tema de la pandemia, volvieron pues algunos al pueblo y con el tema del teletrabajo, etcétera, y entonces decidieron lanzar este proyecto, pues querían pues empoderarse con la energía, hacer un proyecto común, pues que la gente estuviera, ¿no? Pues que fuera una referencia, ¿no? Y lo han conseguido. Y luego difundir a otros territorios. Entonces, estos 4 jóvenes son, de hecho, los que siguen, son el grupo motor y son los que siguen en el consejo y son los que siguen impulsando, ¿no? Aquí se ve un poco ese problema de que, pues, 4 años después, pues el relevo, pues ellos han sido renovados, no ha habido un relevo. Sí que es verdad, pues pasa pues que hay gente mayor que dijo, bueno, pues yo me uno, pero no quieren como formar parte de ese grupo motor. En este caso, cuando arrancaron el proyecto, todavía íbamos con mascarillas, digo para un poco que os imaginéis, y de hecho fueron puerta por puerta, ¿no? Explicando el proyecto para que la gente se uniera. Cuando estábamos instalando nosotros, que les estuvimos acompañando en todo el proceso, incluso hubo gente luego que venía, oye, ¿me puedes poner 2 placas más? No sé qué, que es que no me uní y ahora quiero, ¿no? Luego la gente pues lo vive con mucha ilusión tener su propia instalación ahí. Se constituyeron como cooperativa en 2021. Ellos compraron una era, ¿vale? Aquí o sea, no había un edificio público en el Luco Ejiloca del tamaño que ellos querían. El Ayuntamiento de Calamocha como que no veía el proyecto y ellos pues arrancaron sin el Ayuntamiento, que luego se unió. Compraron una era, pues la que veía de cerca, que llegaba a esos 500 metros, ¿no? Para poder compartir. Y lo que pasa que esa era que compraron, cuando pedimos el punto de conexión, bueno, pues nos mandaron a conectar, había que cruzar 2 calles, etcétera, entonces encareció mucho la instalación. Que eso siempre lo recomendamos primero, que hay que pedir el punto de conexión antes de lanzarse, ¿no? A comprar. Pero claro, ellos como que vieron esa posibilidad, era barata, etcétera, y se lanzaron. Lo digo, pues el año de conexión, para que veáis, fue 2023, 2 años después. Sí que es verdad que ahora se han agilizado algunos procesos, pero bueno, pues entre que aquí, por ejemplo, pasó que la distribuidora nos daba un punto. El Ayuntamiento de Calamocha dijo, yo no quiero tener un cuadro en mitad de la calle, ¿no? Aunque era de baja tensión, etcétera, aunque os hayan dicho ahí. Y la distribuidora decía, no, pues tenéis que pinchar ahí sí o sí. El Ayuntamiento, pues yo no quiero el cuadro ahí. Claro, no había manera ¿no? Entre ellos no hablan. Nosotros estábamos entre medio intentando convencer a uno u otro que cediera, ¿no? Y bueno, pues son problemas con los que te encuentras. En el ámbito rural, pues porque pues las líneas también, pues algunas pues habría que reforzarlas, etcétera, entonces dan estos problemas. Este proyecto además es muy bonito porque hicieron 50 kilovatios, luego han ampliado 15 más, han puesto un cargador eléctrico, han comprado un pajar, o sea, está generando actividad. Hicieron una inversión media por socio de 1.000 euros, el plazo de amortización lo tiene estimado en 4 años, sí que es verdad que ahora llevan 2 de funcionamiento, o sea que todavía les queda, pero bueno, nosotros que monitorizamos un poco sus datos, sí que pues la mayoría está entre un ahorro de la factura pues de ese 50%, ¿no? Que antes también los comentaba. Y
Y bueno, pues es un proyecto que ha sido referencia y muy visitado. Ahora voy a comentar un par más, aunque ya os digo, pues ahora estamos acompañando desde Participa Energía pues casi a 20 proyectos, pero para que veáis otras realidades. Este es de Mozota, es un pueblo pues también pequeño que está en la provincia de Zaragoza, se formó en agosto de 2023 como cooperativa. Lo mismo, se lanzó a por un terreno porque el ayuntamiento tampoco quería entrar, no lo veía, pues le daba un poco de miedo, ¿no?, este nuevo modelo. Y ¿qué les ha pasado? Comprar un terreno y pasa una línea de media tensión por encima. Entonces, cuando pasa una línea por encima, pues hay que dejar ciertos espacios. Entonces estamos ahora con la distribuidora a ver qué zona nos deja ocupar y qué no. Tenemos los paneles en nuestra nave para instalar, o sea, para que veáis, ¿no? Y estamos 2 años después y todavía no hemos podido instalar. O sea, para que veáis un poco que las comunicaciones con la distribuidora a veces te dilatan mucho y, bueno, pues hay que trabajar, ¿no?, toda la parte de la paciencia, la parte social, etc. Todo se consigue y todo se desatasca, que eso también lo digo, ¿no?, que nos desanime. O sea, nosotros contamos las realidades, ¿no?, que vivimos en nuestro territorio, pero todo lo conseguimos desatascar, simplemente pues que llevan periodos y hay gente que se impacienta, luego se desilusiona, vuelve a coger ilusión y así vamos un poco, ¿no?, con sub y bajas, porque son procesos que pueden dilatarse pues hasta 2 años, ¿no?, hasta que se ponga en marcha. Otro caso, por ejemplo, el de Peñaflor Energía. Peñaflor Energía es un barrio rural de Zaragoza, ¿vale? Que ahí por Zaragoza pues sí que tiene un objetivo, pues tiene una OTC también, promocionar las comunidades energéticas. Aquí son 20 socios, como veis todos son como comunidades energéticas pequeñas, ¿no? Son instalaciones pequeñas. Y el grupo motor es 8, pues muy bien impulsado. ¿Qué ocurre? Pues están esperando el tema de la cesión de la cubierta. Pues lleva un año jurídico del Ayuntamiento de Zaragoza y están esperando que saquen esa licitación que les permita tener el acceso a la cubierta decidida, dimensionada, todo, pero estamos esperando esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues que la realidad de las cubiertas, que parece que como que en los pueblos hay mucho espacio, pues luego siempre se complica, ¿no? Por el tema de la distancia, por la ordenación del territorio, por si hay que hacer una cesión, etcétera, pues a veces se atasca. Pero ya os digo que no quiero desanimar, o sea, que traía ejemplos como que nosotros vivimos, ¿no?, pero que están naciendo, que luego han, por ejemplo, Lucas, lo que digo, pues ha hecho muchos proyectos, han hecho comunidad, que es uno de los objetivos, están ahorrando, se han empoderado con la energía. Ahora la mayoría de las personas del grupo entienden energía, kilovatios hora, de cuándo consumir y cuándo no. Y son proyectos muy bonitos que tienen un impacto pues, social, medioambiental, económico en el territorio muy real. Esto es todo por el momento. Voy un poco mal de tiempo, ¿verdad? Si queréis pasamos a las preguntas. Perfecto, pues muchas gracias, Isabel. Pues daremos paso a las preguntas. Tenemos de momento una en el chat de Carlos Bielza que comenta sobre: buenos días, ¿podrían explicar cómo funciona la financiación que permite no tener que aportar? No sé si entiendo que me apela directamente a mí. Es decir, bueno, nosotros lo que hemos hecho no es nada mágico. Lo que hemos hecho ha sido identificar claramente qué es lo que necesita un proyecto para que traccione. Y entre otras cosas, para que los proyectos, lo ha explicado fenomenal Isabel, todas las barreras, las debilidades o los retos que hay que superar, ¿no? Y algunos son organizativos, otros son... uno de ellos es el de cuando quieres o cuando te planteas hacer un proyecto quizá con un poquito más de ambición, y que quieras que sea realmente participativo y bueno, pues que todo el mundo que quiera pueda apuntarse. Una de las barreras es que la gente tenga el dinero para hacerlo. Entonces, Isabel explicaba muy bien: oye, han hecho un proyecto que eran, no recuerdo exactamente el número, 20 socios, en el que se aportaba cada uno 1.000 euros. Bueno, habrá ocasiones en los que eso se pueda dar y ocasiones en los que no, en el que el límite, como también indicaba Isabel, sea la cubierta, o que el límite sea la posibilidad de invertir. Si queremos hacerlo realmente abierto a toda la ciudadanía, el hecho económico no debería ser, o la posibilidad de inversión no debería ser una barrera, no debería ser no sé cómo decirlo, joder, pues un stopper para que todo el mundo pueda participar, y que pueda participar aquel también que no dispone de los recursos económicos para hacer frente en ese momento. Además, también es un tema de confianza. Por ello, nosotros lo que definimos es: oye,
que la comunidad decida si lo quiere hacer con un proyecto pagándolo a escote, que es como se dice en mi pueblo, y oye, y ya está, y está pagado desde el principio, o al contrario, quiere pedir una financiación para desarrollarla. ¿Cómo funciona esa financiación? Bueno, pues esa financiación básicamente funciona de la siguiente manera. Supongamos que, y en un proyecto sencillito, autoconsumo colectivo, ¿vale? Tú tienes una factura actualmente de 100 euros en tu domicilio o de 1.000 euros en tu empresa, pasas a formar parte de la comunidad energética y en el momento que pasas a formar parte de la comunidad energética de ese autoconsumo colectivo, tú estás recibiendo esa energía. Al recibir esa energía que es tuya, dejas de pagársela a tu comercializador actual y lo que vas a tener es un ahorro, lo que llamamos un ahorro bruto. Pues si tenías una factura de 100 euros, ahora vas a tener una factura, imagínate, de 60. Bueno, los 40 que tienes de ahorro son tuyos y está claro que ha dejado de pagarlo a la comercializadora que tienes actualmente, siempre y cuando hayamos pagado ya y tengamos pagadas las instalaciones. En caso de que no tengamos pagadas las instalaciones y hayamos pedido una financiación para pagarlas, pues habrá que devolver esa financiación con pequeñas cuotas, con parte de ese ahorro, de esos 40 euros de ahorro que se han generado. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en vez de tener un ahorro de un 40%, pues a lo mejor vas a tener un ahorro de un 28%, pero es verdad que te ha permitido esa financiación poner en marcha la comunidad energética y que todo el mundo se pueda apuntar. Y además te permite el hecho de que sea un modelo financiado y un modelo más aperturista, te permite que la comunidad tenga mayor dimensión. Otra ventaja que también tiene el modelo financiado, pues entre otras cosas que se asemeja a un pago por uso y tú puedes salirte de la comunidad cuando quieras y otra persona ocupará, digamos, tu lugar sin un problema y sin una fricción, porque en realidad tú dejas de pagar esa cuota que tenías en la comunidad, dejarás de recibir esa energía y automáticamente ocupará tu lugar otra persona con unas características similares o se repartirá entre el resto de miembros, etcétera, etcétera. No sé si realmente te he explicado cómo funciona, pero está basado en que si los modelos económicos de las comunidades energéticas están bien hechos y son modelos que generan un rendimiento energético y ese rendimiento energético genera un rendimiento económico, con parte de ese rendimiento económico en formato de ahorro se podrá y se tiene que poder devolver la financiación. Te pongo otro ejemplo para que lo entendamos. Cuando desarrollamos un punto de recarga en una comunidad energética, la comunidad energética no dispone de los fondos para poder afrontarlo, la inversión que supone llevar adelante ese punto de recarga, se financia. ¿Cómo se paga ese punto de recarga? Bueno, pues habrá dos tipos de usuarios en esos puntos de recarga. Aquellos que pertenecen a la comunidad energética y recargan al precio de coste y aquellos que no pertenecen a la comunidad energética y que por lo tanto van a recargar a un precio competitivo, como el que puede tener cualquier otro punto de recarga. El margen que se genera en ese punto de recarga con los miembros que no son de la comunidad energética, con los usuarios que no son de la comunidad energética, se lo queda la comunidad energética y va a repagar esa financiación. No sé si con esto he explicado cómo funcionan este tipo de modelos. Perfecto, muchas gracias, Luis. Muy bien, en el chat no tenemos ninguna otra pregunta. Yo quería hacer una pregunta que me ha surgido cuando estaba explicando, Isabel, el tema de los casos de éxito, que has comentado que sí que se ha reducido. Una de las principales barreras, ¿no?, es también el tiempo de puesta en operación, ¿no? O sea, de realización del proyecto de puesta en operación. Y sí que has dicho que se han reducido bastante los tiempos, ¿no?, últimamente. ¿En cuánto aproximadamente, o sea, cuánto tiempo, o es difícil de decir cuánto tiempo se puede? A ver, o sea, nosotros ya te digo, los primeros autoconsumos colectivos, porque hemos hecho más autoconsumos colectivos que comunidades energéticas, pero al final el proceso de legalización es el mismo, pues eso, lo de Luco 2 años fue excepcional, pero bueno, al año y medio sí que podíamos estar tranquilamente. Y ahora, pues normalmente pues estaríamos en 6 meses, 8 meses. Hay alguna que por alguna razón, ¿no?, excepcional se puede atascar más, pero estaríamos en ese plazo. Se han reducido mucho. Y yo siempre, intentar un poco de esperanza, porque aunque todos los tiempos se hacen muy largos, nosotros cuando hacíamos los primeros autoconsumos, que no estaban en el decreto de 2019, o sea, te estoy hablando en el 14, 2015, 16, legalizar a nosotros un autoconsumo individual nos llevaba varios meses. Y que teníamos la instalación parada. Y ahora la dejamos en marcha y la legalizamos en 24 horas, ¿no? Entonces, como que quiero dar esperanza de que cuando
¿no? El mercado se va moviendo, todo se va agilizando. Sí que es verdad que tenemos aquí un agente que es clave, que es la distribuidora, porque en lo otro, pues como era más del gobierno de Aragón, ¿no? De los procesos administrativos que tuvieron que rodar. Aquí la distribuidora es verdad que tiene la parte del reparto y la lectura de los contadores y tiene mucho poder en su parte y dice que le falta rodar, ¿no? Ciertos procesos internos, pero llevamos con el Real Decreto desde 2019, entonces dices, llevamos 6 años, ¿no? Ya es momento de rodar, aunque no haya, ¿no?, un aluvión de autoconsumos colectivos. Entonces, bueno, estamos en esas y presionando. Y sí que es verdad pues que ahora aparentemente se van, ¿no? Hay tema de burocracia que ha salido con este nuevo Real Decreto, ¿no? Del 7, pues que se van a agilizar, pero que les queda camino y van reduciendo, pero les queda camino y tienen que caminar más rápido, porque nosotros estamos, ¿no? Digamos que la sociedad, la tecnología, etcétera, está preparada para ello. Muy bien, no, pues realmente es una reducción muy sustancial, o sea que se agradece, creo que esto va a ayudar mucho también al impulso. Pues muchas gracias a los dos, os voy a compartir un momento para ya cerrar el webinar. Bueno, primero de todo agradecer, espera que no se ve como pantalla completa. Ahora. Primero de todo, agradecer a Isabel y a Luis vuestras intervenciones, creo que ha sido muy interesante. Si os surge cualquier otra pregunta, por favor, nos la podéis hacer. Os compartiremos las presentaciones y el vídeo de la sesión y con los contactos de los ponentes. Así que nada, os animamos a asistir a las próximas. La semana que viene tenemos otra sobre comunidades energéticas también. Más centrada en el tema de digital y comunidades energéticas digitales e inteligentes. O sea, aquí os animamos a todos a apuntaros y nada, agradeceros a todos vuestra asistencia y esperamos contar con vosotros en próximas sesiones. Gracias a todos. Muchas gracias.